Tobías Crespo haciendo una entrevista paralela con nosotros, diputado al Congreso, circunscripción número 2, Partido de la Liberación Dominicana. Cuando hablamos de la 2, hablamos de una circunscripción complicada, porque tiene rico y tiene pobre. Y clase media alta y baja. Tiene mansiones, pero tiene callejones. Tobías, buenos días, bienvenido. Buenos días, Luis, buenos días, Iván. Buenos días también a los televidentes. Dueño de los ríos y todo eso por ahí. Agradeciendo la invitación a este espacio de diálogo urgente y presto siempre a responder las preguntas cada vez que ustedes nos llaman. Siempre estamos Había venido aquí a la nueva. Primera vez, sí. La última vez fue cuando ustedes estaban en el otro lado. A tu otro hogar. Sí. Tobías, ya con esa bienvenida de Luis, vamos a empezar por esa parte. ¿Cómo va la circunscripción número 2? Específicamente, quiero tu respuesta enfocada en el trato municipal, porque eso es algo un poquito más dirigido. Porque ustedes los diputados realmente, mucha gente pide mucho de los diputados, pero realmente su trabajo es otra cosa. Mira, desde el punto de vista de la circunscripción número 2, usted muy bien lo decía, la circunscripción 2 tiene una configuración de clases sociales muy diversa, muy compleja. Tú tienes a Cuesta Hermosa 1 y 2, Isabel Villas, por ejemplo, en Arroyo Hondo. Arroyo Hondo un gran espacio territorial muy amplio, que empieza de Viejo Arroyo Hondo hasta allá, hasta Puerta de Hierro, casi en la frontera de la circunscripción 2. Pero también tiene dentro del mismo Arroyo Hondo sectores como La Puya, el Aguacate, la yuca. Hay tres yucas. Entonces, pero también tú tienes a Cristo Rey, que es muy densa. Cristo Rey en la parte norte de la circunscripción, pero tiene el Ensanche La Fe, el Kennedy, la Agustina, la Agustinita. Tiene los jardines del norte y alrededor de los jardines los próceres, la Yagüita. Es compleja. Es muy compleja. Tiene los ríos tienen 8 sectores. Hay un sector de los ríos que es millonario. Pero también hay 8 barrios de pobreza dentro de los ríos. Tiene los girasoles, 1, 2, 3 y detrás del cementerio, y tiene Los Ángeles Peralejos. Es la más, escúchame para que le siga contando, Iván, es la más amplia del territorio. A nivel territorial sí, no así a nivel de residentes. Nosotros tenemos alrededor de 300 y pico de residentes y votantes, 200 y pico mil. 5 legisladores que se han disputado durante mucho tiempo. El PLD ha ganado 3 de 5 históricamente en esa circunscripción. Antes de que siga con la respuesta, ahora con el cambio de la demarcación y la cantidad de diputados, ¿se incrementaría la cantidad de diputados? Tú sabes que eso va a depender de la Junta Central Electoral, de la resolución de la aplicación. En el caso del distrito, en el 2016... Lo que se quiso hacer ahora no cambió. Hubo otras provincias que cambiaron. Por ejemplo, en la provincia del Gran Santo Domingo, de 44 legisladores, bajó a 36, según ese cálculo. Es decir, que perdía 8 escaños desde el punto de vista de curules, desde el punto de vista legislativo. Y se le agregaban a otras demarcaciones que habían crecido poblacionalmente. Entonces quedaban igual. Tobías, sí. Tobías, hablando en términos políticos, vemos al PLD, y esto es una crítica que le hago, anquilosado en varias figuras en la circunscripción número 2. Tú eres joven, pero tú tienes mucho tiempo haciendo política. Está Cleo, está Elías. ¿Qué ha pasado con la generación que viene detrás de ustedes que no hemos visto que despegan políticamente? Lo que ha pasado con el partido a nivel histórico del 2000 para acá. ¿Pero a ustedes les cuestionan eso en esa circunscripción, esos jóvenes, o no les interesa? No, mira, yo creo que a mí me dieron la oportunidad a muy temprana edad de entrar al PLD. Yo entré al PLD a los 18 años, hice carrera. Manuel Crespo, por ejemplo, también a los 14. Lo importante es la parte democrática, la participación. El PLD ha eliminado del año 2000 para acá los procesos democráticos. Y en ese sentido, cuando tú no tienes democracia interna, no permite que nuevas figuras vayan descollando, que vayan ascendiendo. ¿Qué ha hecho el partido? Y no solamente con los diputados. Lo que ha hecho es mantener la estructura. Por ejemplo, yo soy presidente de intermedio desde el año 2000. Y ya yo voy para 18 años como presidente de intermedio en la misma posición, porque el comité político ha decidido de manera plebiscitaria, que lo solicitó, o en un pleno dirigente, que no haya multiplicación de intermedios, pero tampoco que las estructuras actuales entren a competir. Se queda la estructura vieja y la nueva no se permite ampliar. Esa congelación del liderazgo y de la participación democrática que ha pasado, y ha pasado en los demás partidos políticos, porque ahora los demás partidos, como efecto dominó, siguen al PLD. ¿Sí?
El PLD no hizo elecciones internas para el proceso del 2016. Los demás partidos tampoco hicieron. Convocó para 3 o 4 alcaldes y algunos regidores, y hubo 3 personas fallecidas, 3 PLDistas fallecidas. Es decir, fue un intento sangriento y violento. En ese sentido, yo creo que eso es lo que ha pasado en la circunscripción 2, pero ha pasado en el país completo, en el país político. Ay, ¿qué están haciendo ustedes, los dirigentes medios, Tobías, para exigirle a esa dirigencia ese derecho que gente esa renovación? Bueno, yo creo que uno de ¿Ustedes los... no se han fijado que la gente está aborreciendo, los jóvenes están aborreciendo, no solamente de la política, la juventud de su partido está en la calle? No, y solamente queriendo un carguito viejo. Pero lo que debería pasar, y nosotros entendemos que el gran reto y desafío debe ser la aprobación de la ley de partidos políticos. Con la ley de partidos políticos obliga a los partidos a hacer procesos internos y que nuevas figuras, nuevos jóvenes entren a la política, porque entendemos que desde el punto de vista de darle la oportunidad a los demás a que compitan, tú puedes tener talento, que vayan entrando, pero también que se vayan fogueando y que tengan formación, porque ¿cuál es una de las preocupaciones que nosotros tenemos? El PLD en el 6º Congreso profesor Juan Bosch, precisamente eliminó los círculos de estudio, pero también cerró la escuela de formación política. ¿Eso fue cuándo? En el 2000, 2001, el 6º Congreso, que llevaba el nombre del profesor Juan Bosch después de su muerte. Es decir, mira que llevaba el nombre del profesor Juan Bosch y en esa fue que cerramos los círculos de estudio, pero yo no estoy pidiendo tampoco que volvamos a los círculos de estudio, es que no debimos formar la escuela de formación política. ¿Por qué? Yo tengo 30 años en el PLD, entré como simpatizante, me hice miembro, me gradué, formé mi comité de base, fui secretario de organización de un intermedio y presido un intermedio. Y desde el 2003 estoy trabajando en la Secretaría de Asuntos Gremiales y Profesionales con Euclides Sánchez, el senador que dirige esa secretaría. Trabajé en la juventud con mi hermano. ¿Qué te digo con esto? Que yo hice carrera política, me formé políticamente. Ahora mi pregunta es, ¿qué pasa con mis hijos? ¿Qué pasa con los hijos de los demás PLDistas? Entonces nosotros podemos perder esa parte generacional en el relevo que no permita que a futuro nosotros tengamos jóvenes talentosos formados políticamente, teóricamente y prácticos para poder enfrentar los grandes retos. ¿Y qué pudiera pasar? Que el sector enfático impongan candidatos, que sean jóvenes, pero que no estén preparados ni formados políticamente, que no entiendan la realidad económica y social y que sean impuestos por el momento. Y ha pasado y va a seguir pasando porque rompimos esa curva de aprendizaje que nosotros veníamos aprendiendo del profesor Juan Bosch, que aprendió Danilo, que aprendió Leonel, que aprendió Temo, y luego que aprendimos lo que veníamos de los años 90, finales de los 80, los 90, detrás de esos grandes líderes. Entonces vamos a caer en un precipicio de una falta de liderazgo con visión de lo que debe ser realmente la política. Todavía, tú decías de que los demás partidos de cierta manera copiaron lo que hizo el PLD con sus asuntos de reserva y ese tipo de cosas. Ahora, cuando tú ves un PRM, el partido más grande de la oposición, haciendo lo que está haciendo ahora en búsqueda de esa renovación con estas candidaturas de Paliza y de Carolina y de diferentes personas jóvenes, ¿tú quisieras que el PLD copiara al PRM en ese sentido? Bueno, el PLD y todos los demás partidos. Yo creo que el PRM tiene una cantera de dirigentes jóvenes que han podido ascender más rápidamente que en el PLD. Bueno. Porque en el PLD el comité político no se somete a votación, se quedan todos y amplían. No ha habido elección. Eso fue después de la desaparición de Juan Bosch. Mientras Juan Bosch estuvo, los comités políticos tenían que someterse al escrutinio, los del comité central también, los provinciales, los seccionales. Entonces yo creo, si tú tiras a la capital, por ejemplo Paliza, que fue diputado con nosotros colegas por 6 años, es senador y ahora está aspirando a la presidencia, es una oportunidad que se le está dando, pero también a la hija del presidente Carolina Mejía. Hay otros jóvenes que están compitiendo por procesos de vicepresidencia. ¿Qué nosotros aspiramos? Que ese proceso se dé de manera adecuada, que puedan realizarlo, pero ellos también tienen el problema del padrón, que es una de las discusiones que se ha dado del año anterior hacia acá con respecto a la ley de partidos políticos, y que el key no está en si es elecciones abiertas o cerradas, está en otros temas que van más allá, que van por el control del poder político y que van incluso por el control de los recursos. Es decir, nosotros hemos estado discutiendo un tema sobre si las elecciones van a ser con padrón abierto o padrón cerrado, y la clave no está ahí. ¿Por qué yo digo que no está ahí? Vámonos al tema de que fueran cerradas.
Me explico. ¿Con qué padrón? Nosotros es garantizado ese padrón de 2.500.000 supuestamente que tenemos, pero no vamos al PRM, sí. En el PRM se movió las elecciones precisamente por un tema del padrón. Y si te vas al PRD, la pregunta es, ¿qué padrón tiene el PRD? Llama la atención, Tobías, llama la atención que ahora autoridades que fueron electas con ese padrón dudoso, que tú bien haces referencia, cuestionen ese padrón. ¿Y por qué esa duda no salió en el momento de elegir al presidente Medina, de elegirlos a ustedes? ¿Por qué casualmente ahora, cuando es desde Palacio, para hablar claro, que se está empujando una señal de que el padrón hay que abrirlo? Mira, yo no estoy respaldando un padrón abierto y tengo para decirte que te hago la pregunta porque desde el punto de vista político a mí me pudiera convenir un padrón abierto. Es decir, el liderazgo que nosotros tenemos y hemos desarrollado sobrepasa también el PLD y conectamos con otros sectores. Pero lo que digo es que hay que sincerizar esa decisión, hay que tomar una decisión. La clase política debe sentarse a determinar qué es lo que más conviene a la democracia y a los partidos políticos. Y cuando te respondo, te digo porque no había una discusión de ley de partidos políticos aún al nivel en que estamos. Estaba ahí la ley, nosotros del año 1960, sí, pero del 1900... Y tú sabes que Karen tiró un pleito y la sacaron. Sí, pero pero me está dando la razón. Desde el 1966 a la fecha, todos los procesos electorales se han hecho sin ley de partido político y con ese padrón, es verdad, el padrón del PLD empezó con 12.000 miembros, ¿verdad? Y lo hemos llevado a 2 millones y pico. Terminaremos en 3 millones. Ahora, tú sabes, Luis, que en ese padrón hay de todo. Ahí hay de todo. Entonces yo creo que lo que tenemos es que sincerizar ese padrón. Si nos vamos cerrada, ¿verdad? Si nos vamos cerrada, vamos a sincerizar el padrón. Vamos a sacar elementos que están en todos los partidos políticos, personas que están fallecidas, personas que lo han puesto. Una auditoría de ese padrón. Con una auditoría del padrón se cierra la discusión. Ahora, otra opción intermedia puede ser, para no cuadrar ni con uno con otro, porque nosotros estamos trabajando con un proyecto de relevo y de renovación, es que cada partido, y se puede poner en la ley, se lo estaba planteando una miembro del comité político, decida con cuál mecanismo se va y no rompe con la Constitución. Es decir, ¿qué hacen los partidos? Los partidos, todas las decisiones, según la ley electoral, porque no tenemos ley de partido, es un pleno de dirigentes. El PLD nos convoca a 2.000 y pico de miembros, que somos presidentes de intermedios, sesionales, provinciales, para avalar las candidaturas o para hacer un plebiscito. Tú recuerdas que hicimos un plebiscito del sí o el no, para proyectar que las autoridades se quedaran durante un tiempo. Entonces, cada partido, por ejemplo, si el PRM decide, nos vamos con padrón abierto, que su dirigencia convoque, consulte a los miembros, ¿verdad? Y que ellos decidan, nos vamos con abierto o cerrado, porque cada uno de esos dos elementos tienen ventaja y desventaja. Es decir, no hay nada tan bueno que no tenga algo malo, ni tan malo que no tenga algo bueno. Yo creo que el de analizar el padrón abierto o cerrado, habría que ver los resultados. Hay partidos que han adoptado el mecanismo de padrón abierto y han tenido que ajustar y volver atrás y viceversa. Es decir, yo creo que se le puede dar la facultad a que los miembros de los partidos decidan con qué padrón, y ahí se cumple hasta con un proceso democrático. Es decir, consultas a la base y la base te dice, ¿me voy con el abierto o me voy con el cerrado? Manuel, Perdón, es que te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer la pregunta sobre, entendiendo que tú estás trabajando en base a un proyecto, relevo democrático, si no me equivoco, con tu hermano Manuel. Viendo el proceso, digamos, casi desde afuera, porque por alguna razón ahora muchos PLDistas están sintiendo que tienen que crear algún tipo de movimiento fuera del partido para realmente poder ser tomado en cuenta. Viendo eso y entendiendo la situación actual política de la República Dominicana, ¿cómo tú ves el PLD avanzando hacia el futuro? Mira, nosotros debemos tomar decisiones fundamentales con respecto al futuro, porque, por ejemplo, el expresidente de la República, Leonel Fernández, y presidente del partido, proyectó el PLD hasta el 2044. Pero la pregunta es, con este PLD no creo que duremos mucho hasta allá, es decir, que lleguemos salvo hasta el 2044. Nosotros entonces tenemos que tomar decisiones con respecto a decisiones que debimos tomar hace tiempo y no hemos tomado. Por ejemplo, el PLD nos convocó hace alrededor de 6 meses al Comité Central, es decir, el Comité Político nos convocó para aprobar y dar cumplimiento a 8 reglamentos que teníamos que aprobar, de los cuales 3 de los más importantes, o los más importantes de esa convocatoria, fueron dejados sobre la mesa. Esos por 6 meses.
creo que fue hace 6 meses que nos convocó hace un sábado. ¿Y cuáles eran esos reglamentos? Pero Precisamente, nada más pudo hablar Melanio. bueno, Melanio fue que propuso, fue Melanio que propuso que esos 3 reglamentos se dejaran para la posible aprobación de la ley de partidos políticos, para que si se tomaba una decisión con esos reglamentos que tenían que ver con la auditoría del padrón, oye, el tema que estábamos hablando precisamente, la auditoría del padrón, el tema de la multiplicación de los organismos, es decir, de movilizar al partido, y lo relativo al cambio de las autoridades desde el punto de vista de un proceso interno. Esos 3 elementos iban a movilizar al PLD y iba a permitir que una gran cantidad de jóvenes, que volvemos otra vez a la pregunta inicial de Luis, pues se pudieran involucrar en ese proceso y renovar, más que sustituir, ¿verdad? Renovar las estructuras del PLD de cara a futuro. Si esos 3 elementos se hubiesen dado y no lo hubiésemos postergado a esa decisión de posible aprobación de la ley de partidos políticos, y vuelvo a repetir, fue una propuesta de Melanio, que todas las demás se la habían tumbado, pero esa de manera muy como brillante fue aprobada por todo el mundo. Y era lo que los compañeros estaban esperando de esa reunión del Comité Central. Los compañeros estaban esperando esos 3 reglamentos y precisamente fueron congelados. Tobías Crespo, contigo no podemos dejar de hablar del Intran, la ley de tránsito nueva. Un hijo que tuviste tú, yo creo que tú eres la única gente que ha tenido un parto de ¿cuántos años? Un parto si nos vamos al trabajo del 2005. Desde que fuiste director de tránsito. Del 2005 iniciamos, pero en la Cámara de Diputados duramos 5 años y medio. Un parto, Iván, como 11 años. de Sistillizo, ¿oíste, Elizabeth? Tú quejándote con en la Cámara perimió 5 veces y duró 5 años. ¿Cómo ve Tobías Crespo va esa ley? La aplicación. Bueno, tú sabes que no ha entrado en aplicación, yo creo todavía, ¿verdad? Sí, la ley entró en vigencia desde el mismo día. Sí, pero ¿y los reglamentos? Bueno, lo que pasa es que la ley, como muy bien ustedes lo decían, duramos tanto tiempo trabajándola, pero también duramos más tiempo para tomar la decisión y de determinar la voluntad política. Falta voluntad política. De voluntad política precisamente para promulgarla. Una vez ya tomada la voluntad política de su promulgación, pues empieza una serie de procesos que debieron empezar hace 20 años. Yo digo que esa ley debió ser aprobada en el 96, cuando nosotros nos instalamos. Sí, de verdad, por vez primera. Entonces, ¿qué pasa? En la aplicación de esa ley, el presidente decidió promulgarla. Muchos sectores no querían. Bueno, echó a andar en marcha el Intran. Se eliminaron 5 instituciones. Pero no se han eliminado. Los nombres. Bueno, yo digo se han eliminado porque tenemos una cabeza. Nosotros antes teníamos 12 interlocutores. Ahora teníamos a quien reclamarle. Si las cosas fallan, tú no tenías a quien reclamarle, porque si venía un inversionista a invertir en transporte, por ejemplo, ¿con quién hablaba? Con 12 cabezas, con el encargado de vehículo y motor, de la ME, de la DGTT, de la OPRE, del FONDE, del CAR, del ayuntamiento. Claudia Francesca tiene que sentarse con esos mismos que tú estás hablando para No, porque las instituciones, la reforma institucional sí se ha dado, es decir, está la dirección ejecutiva del Intran. Tú tienes a la DGC, pero tú vas a necesitar obligatoriamente una policía de tráfico. Es decir, la DGC, que era la AME, no es cambiarle el uniforme, no. Esa ley le establece una serie de atribuciones, de roles que van a irse dando con el tiempo, porque tampoco tú puedes un cambio de cultura de una AME que viene reportando al Ministerio Administrativo de la Presidencia y que era una policía y que después pasa con un artículo a la Policía Nacional y que dice la gente que ahí empezó a dañarse, pues que de la noche a la mañana tú exigirle que esos agentes tengan el protocolo de abordaje a los ciudadanos, el cumplimiento de la ley y que no actúen con arbitrariedad. Pero se mantienen los roles de las alcaldías con respecto al tema. La ONSA y la OPRE en 6 meses, indica la ley, deben ser convertidas con un decreto, aunque nosotros estábamos... ¿En 6 meses de qué? Pero eso es lo que dice la ley, en empresas privadas, en empresas públicas, operadoras, porque no son oficinas. Es decir, inicialmente estas 2 instituciones empezaron como oficinas, pero ellos son operadores que compiten por los pasajeros de los prestadores privados. Es decir, esta ley lo que hace es darle el rol y las atribuciones a cada una de las instituciones que se quedaron. Yo te juro que yo me muero si no te hago esta pregunta, y tenía pensado hacértela hace mucho. No te mueres entonces. No hace mucho, no, pues te la voy a hacer. Ni por asomo se le propuso a Tobías Crespo dirigir el Intran.
No, nunca fui tomado en cuenta para ese tema. No he sido tomado en cuenta tampoco para las decisiones, porque nosotros cumplimos con nuestro rol como legislador. Es decir, yo no sometí esa ley. Esa ley, cuando yo la preparé, yo no era legislador. Yo era director de tránsito. Pero ahí es que voy. Y cuando fui a la campaña, yo dije que iba a lograr que esa ley finalmente se aprobara, como finalmente se aprobó y se promulgó. Ese es el éxito que tenemos de dejarle al país por 20 o 30 años una iniciativa. Y tal vez en 20 años la veremos ya completa. A mí me bueno, es la aspiración nuestra, porque es una ley muy importante, sobre todo para nuestros hijos y nuestros nietos. A veces la gente cree que de la noche a la mañana tú vas a lograr resolver problemas que están acumulados, y hay que darle tiempo a la aplicación gradual de la ley. En 30 segundos, ¿cómo va el proyecto de mi amigo y hermano Manuel Crespo? Vamos bien, porque yo creo que el tema de los ciclos, amigo, los ciclos de vida de todo, todo en la vida tiene un ciclo, nace, se reproduce, crece, llega a un nivel, luego empieza a una decadencia, y en el PLD y en el país se va a dar un relevo, y ese relevo va a propiciar que personas preparadas, formadas, con visión de lo que debe ser la solución a los problemas del país, y sobre todo con compromiso social y político con la República Dominicana, y no porque sea mi hermano, es que Manuel Crespo representa una generación de ciudadanos que hemos corrido con él y junto a él, y que aspiran a remover o a retirar de la política las malas prácticas y de lograr que la República Dominicana vaya avanzando. Yo creo que desde el punto de vista del relevo, y Manuel fue el primero que habló de relevo en septiembre, se atrevió en septiembre del 2016, precisamente cuando el PLD había alcanzado su votación más alta como partido, y que el presidente Danilo Medina había logrado un 62%, donde lo lógico es que tú te arrimes al que llegó al poder, ¿verdad que sí? Claro. Pues Manuel entendió que no, que ahí era que debía empezar el relevo. Tobías Crespo. El único pecado de mi amigo Manuel Crespo fue haber ganado de manera abrumadora, eso lo digo yo, a ti te quito la responsabilidad, y a ti como hermano, de manera abrumadora, una provincia que jamás el PLD había ganado, que fue Ocoa. Yo no sé, de ahí para adelante, parece que a gente de por ahí con relación en el PLD le cayó mal que Manuel Crespo hiciera ese trabajo. Todavía gracias. Pero Manuel ha ganado todas las provincias que le han dado. Pero Ocoa era la más difícil, porque Ocoa era una de las novias de Peña Gómez. Bueno, es un logro, Manuel llevó ese logro. Bueno, lo digo yo. Gracias, Tobías. Gracias a ustedes. Para Iván Fernández y Luis Muñoz, un placer haber conversado con Tobías Crespo, diputado por el PLD, circunscripción número 2, Distrito Nacional. No se vayan, que ya Elizabeth nos está esperando en la mesa para concluir la jornada del día de hoy de Diálogo Urgente. Ya volvemos.